aquí la anotaría, pero esta diapositiva la podemos compartir posteriormente. O la subimos a la página también de Facebook y ahí va a estar la diapositiva para todos los que la necesiten. El Nuevo Testamento, ¿cuántos libros tenemos? 27. Miren, 27 libros, de los que a su vez están divididos también en evangelios. En el Nuevo Testamento vamos a tener evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos de los Apóstoles, que no entra como evangelio, pero los Hechos de los Apóstoles los escribió Lucas. Entonces es una obra de Lucas, y de Hechos de los Apóstoles están catalogados aquí porque aparte los Hechos de los Apóstoles cuenta la continuación después de que Jesús resucita, ¿sí? Ahí están los Hechos de los Apóstoles. Después el Corpus Paulino. Se escucha muy interesante también el Corpus Paulino. ¿Qué es el Corpus Paulino? Sino todas las obras que escribió San Pablo. En eso se divide también el Nuevo Testamento, en las obras que escribió San Pablo, porque San Pablo, después de su conversión, se dedicó a recorrer el mundo entonces conocido. ¿Cómo? Con sus propios medios, como pudo. Y aquí están las cartas que Pablo escribía. Aquí están las cartas que Pablo les escribió a todas las comunidades que fue a visitar. Muy bien. Tenemos también otras cartas que se llaman las cartas católicas. Cartas católicas. ¿Por qué cartas católicas? Porque precisamente Santiago, Pedro y otra vez Pedro, primera y segunda de Pedro, dos cartas que escribió Pedro, estas cartas iban dedicadas exclusivamente a comunidades católicas, comunidades cristianas, ¿no? Para acrecentar su fe. Iban dirigidas para comunidades católicas. Ahora, cartas de San Juan. También, si ya tenemos cartas católicas y tenemos cartas de Pablo, ahora cartas de San Juan. Y entre las cartas de San Juan está el Apocalipsis. El Apocalipsis de San Juan, el último libro. Sí, adelante. Sí. Miren, sí, que tenga el libro de Daniel, porque, miren, aquí es un detalle, no entré en este detalle, pero sí, nuestra Biblia siempre tienen que fijarse que tenga estos libros, 73, la Biblia católica, ¿sí? La Biblia católica. ¿Por qué 73 libros? Porque la Iglesia Católica ha definido que son 73. La Biblia se escribió en 3 idiomas, particularmente. Se escribió en hebreo, se escribió en griego y en arameo, ¿sí? En arameo, en griego y en hebreo. Pero pasa que algunos judíos, que ellos se encargaban de recopilar los libros más sagrados, cuando ve que hay libros que están escritos en griego, estos libros los sacan de los libros canónicos. Vamos a ver ya este libro el día de mañana, van a ver qué significa la canonicidad de los libros. Los sacan y entonces solamente van a tener por revelados libros que hayan estado escritos en hebreo y libros que hayan estado escritos en griego. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, por lo tanto, en el Nuevo Testamento, con los protestantes no tenemos alguna diferencia. Si acaso en alguna interpretación o en alguna traducción, ahí sí vamos a tener diferencia. Pero en el Antiguo Testamento, los libros que se escribieron en hebreo son autorizadísimos, son autorizados. Pero los que se escriban en griego, algunos van a ser rechazados. Adelante, Carmen. Padre, las cartas de San Juan, estamos hablando, se le atribuye y se le quiere atribuir, obviamente ya el estudio se profundizará más, pero al mismo Juan que escribió el Evangelio. Podríamos decir que es la escuela de Juan.
Los que él instruyó, los que él instruyó. ¿Y por qué está Judas ahí? ¿Ese Judas es otro de los discípulos de San Juan de los que instruyó? No, este es San Judas Tadeo. San Judas Tadeo, no San Judas Iscariote. Ah, bueno, me refiero que es como otro discípulo del tiempo de ellos. Que haya recibido el influjo. Como cuando San Pablo recibió la... Sí, que también, fíjense, hay dos maneras. Por eso al inicio decía, se le pone el nombre del autor o este autor, o también podríamos decir, se le pone el nombre de la escuela a la que pertenecían estas cartas. Alguien encontró unas cartas en aquel entonces, ¿verdad? Estaban buscando, pues seguramente los arqueólogos en aquel entonces, los primeros cristianos, los documentos los escondían porque estaban siendo perseguidos. Entonces tenemos que esconderlos. O sea, estos se los van a quemar. Si no los escondemos, los queman. Escóndelos. En la primera comunidad cristiana se van encontrando, cuando llega la paz, cuando ya no hay persecuciones, se van encontrando códices, se van encontrando libros y se fijan, los encuentran. Ah, caray, no tiene autor. No tiene autor. Nadie le puso nombre. ¿Por qué no le pusieron nombre? Diferentes causas, pero nadie le puso nombre. A ver, los estudiosos, ¿no? Ya porque siempre ha habido estudiosos que se han dedicado a conocer las Sagradas Escrituras. A ver, este texto de aquí, fíjate Úrsulo, hay que ponerlo, Úrsulo, un estudioso de la Biblia. Úrsulo, fíjate a qué texto se parece. Fíjate cómo está el estilo escrito, ¿no? A ver, cómo, pues esto hasta en nuestros días, ¿no? Cada región, aquí en Jalisco no tenemos las mismas palabras para hablar que en el norte, digamos así, ¿no? Entonces dicen, a ver, estas cartas no tienen título, no tienen nada, vamos ubicándolas. El Evangelio de Juan, confróntalas con el Evangelio de Mateo, con el de Lucas, con el de Marcos. Pues ahí hemos visto que el que se parece más es al de Juan, por la altura que pone, ¿no? Porque Juan tiene un montón de simbolismos, tiene unas imágenes que qué bárbaro. Entonces dicen, este texto es de Juan. Oye, pero ¿lo escribió Juan? Seguramente alguien que escuchó hablar a Juan escribió este texto. Porque si les digo algo, hermanos, ¿qué fue primero? ¿La escritura o la palabra? La palabra. Entonces, cuando los apóstoles iban muriendo, porque obviamente si algo tenían los israelitas y los judíos, era una memoria impresionante. Ahorita a nosotros nos cuesta trabajo memorizar, no sé, un teléfono. Ellos se memorizaban libros enteros. Libros. Los hebreos desde que era niñito aprendían el hebreo y se aprendían libros. Había varias técnicas para aprenderse libros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el kinder, cuando estábamos en el kinder, siempre había estas canciones. Sal, solecito, caliéntame un poquito por la mañana. Pues entonces, esta era una técnica para aprenderse algún libro. Lo hacían cantadito. Ellos tenían un montón de técnicas. Si alguien era especialista para aprender algo de memoria, eran los israelitas. Entonces, cuando empiezan a morir los israelitas con esa mente prodigiosa, ponlo por escrito. ¡Hey! Vénganse, escuchen a fulanito, escúchenlo y pónganlo por escrito, porque pues es que se nos va a morir y toda esa sabiduría se va a perder. Entonces, a esos que escribieron lo que fulanito escribió, se le llama una escuela. Entonces, podemos decir, oye, pero las cartas, la época de las cartas de Juan no coinciden ni con el Evangelio ni con el Apocalipsis, pero tiene un estilo muy parecido. Entonces, discípulos que escucharon hablar a Juan, seguramente escribieron las cartas. Y eran discípulos que continuaron la misma misión. Eran discípulos que iban predicando y que, pues tengo que irme, mándale una carta. Oye, que en tal comunidad hay un problema porque se está desviando la fe, mándale una carta. Y esas cartas iban siendo recopiladas. Ninguno de los apóstoles, iba escuchando a Jesús y anotando. Nadie. ¿Por qué? No había taquigrafía. A ver, Jesús, el sermón de la montaña, sí, cómo no. El domingo,
apártate de mí, Satanás. Le dijo Pedro, apártate de mí, Satanás. Le acaba de decir, ¿no? No, esto ya fue pasando y esto se le conoce como la tradición oral. La tradición oral. Pedro. Sí, Lucas recogía lo que le platicaba, por decir, San Pablo. Así es. Los apóstoles, Sí. él iba juntando todo eso y él lo iba escribiendo. Sí. Él asistió. Cada apóstol tenía sus discípulos, ¿no? Lucas acompañó a Pablo en muchos de sus viajes. Incluso en los Hechos de los Apóstoles, obviamente, pues sí, saldrá Lucas y Pablo. Saldrá Lucas y Pablo, ¿no? Entonces, ese es como que como el proceso. Está la tradición oral, que es esta a la que nos referimos, la memoria tan prodigiosa, y la tradición escrita, que aquí está. Bendito sea Dios. Cuando el cristianismo se empezó a expandir, alguien dijo, oye, pues fulanito, pues oye, para que tú vayas hasta allá, imagínate. No, escribe y le mandamos esto mismo, y esto mismo vamos a creer en todos lados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tenía una. Sí. Para saber según no recordar los separados en su Biblia, por ejemplo, Reina Valera no tienen el de sabiduría. Sí. Y ahorita porque me llamó la atención cuando usted mencionaba las diferencias de las versiones de la Biblia, que malamente le sacaron versiones. Sí. Y había algunos libros que los hermanos separados quitaron, que por ejemplo no respetan algunos de la principalmente el de sabiduría. Sí, totalmente. ¿Y por qué el de sabiduría? El libro de sabiduría se escribió cuando los israelitas fueron invadidos por Grecia. Y entonces se escribió en griego. Y entonces este es el libro de sabiduría. Con esa sabiduría tan profunda, dijeron, no, está escrito en lengua pagana. Nosotros hablamos hebreo. Todo lo que se ha escrito en otra lengua que no sea el hebreo, se va. Y entonces eso se fue transmitiendo hasta nuestros días. Total que las ediciones de las Biblias actuales siguen basándose en aquellos órdenes, ¿no? En aquellas estructuras. Muy bien, vamos a profundizar un poquito brevemente ya casi para... Padre, Sí. ¿qué son? Es que yo he escuchado de los libros apócrifos. Ok, los libros apócrifos. Los libros apócrifos. Muy bien, miren, ¿no? Voy a salirme de esto de aquí. Póngala, Ahí está, ahí la voy a dejar. Miren, aquí está el Nuevo Testamento, 27 libros. 27 libros, ¿verdad? Sí. Díganme cuál de estos libros habla de la infancia de Jesús. Lucas nos habla del nacimiento con Mateo, nos habla de cuando era bebé, pero cuando Jesús tenía 6 años. 6 años. Cuando Jesús tenía 15 años. No, ninguno. Cuando Jesús tenía 22. Solamente Lucas habla de su nacimiento y los demás evangelios no hablan de... ¿Y hasta dónde vuelve a aparecer? Hasta su muerte, cuando hace las parábolas, haciendo... La vida pública. ¿Cuándo empezó la vida pública de Jesús? 30 años. Entonces, ¿perdón? 3 años. Fíjense, 3 años y miren nomás la riqueza que hizo, ¿no? 3 años nomás y todo lo que nos... 3 años y nos reveló todo lo que tenía que ser revelado. ¿Qué pasó? ¿Dónde están esos otros 30 años? ¿Cómo trabajaba con José? ¿Qué hacía? ¿Cómo se ganaba la vida Jesús?